Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio al curso de IPC. Este curso está dirigido a todos los estudiantes que deseen aprender temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Asimismo, a todos los trabajadores que se desempeñan en los diferentes rubros o sectores que existen en nuestro país, llámese construcción, minería, pesquería, turismo, etcétera, etcétera. Eh, Déjenme presentarme unos segundos. Yo soy el ingeniero Alan Carrión Pérez, de profesión ingeniero de minas de la ciudad del Cusco. Llevo eh, enseñando, llevo aplicando temas de seguridad, de gestión de seguridad, hace más de 10 años en diferentes sectores, mayormente en el rubro minero. En esta oportunidad hemos destacado, hemos elegido este tema del IPRC, ya que es un tema que aplica o se necesita que sea de conocimiento de todos los sectores. Es una información que ustedes seguramente han buscado y han visto que hay información, pero es una información que no les ayuda del todo. Nosotros tenemos la intención de crear este curso eh, con la única, con el único objetivo que es de que ustedes puedan eh, conocer esta herramienta al 100%. Todo lo que necesitas saber del IPRC te lo vamos a dar nosotros. Quizás en estos 40, 50 minutos no quede del todo claro, pero vamos a estar abiertos a responder tus preguntas, consultas. Esto se va a ir complementando con cursos presenciales y virtuales, pero estamos seguros, convencidos también que con la experiencia que tenemos en estos 40 minutos vas a lograr eh, introducirte a este mundo del IPC de forma didáctica, ya que vamos a abrir casos reales para que tú puedas llenar el IPC. ¿Ok? Muy bien. Mm, eh, Damos inicio. A ver, ¿qué es el IPRC en principio? Eh, toda la- Todos los sectores necesitan implementar un sistema de gestión de seguridad. Esto lo dice la ley 29783, ¿ok? Para que todo sistema de gestión de seguridad funcione, todos tenemos que tener implementado en nuestras empresas un IPRC. Llámese IPRC línea base, o los demás IPRC, que es el IPRC específico o el IPRC continuo, ¿no? El IPRC continuo lo realiza el trabajador de forma diaria antes de realizar sus tareas, el específico cada vez que va a haber un cambio de actividades. Y el IPRC línea base es la sábana, es el punto de partida, es la columna vertebral de todo sistema de gestión. Esos tres modelos los vamos a ver ahora. ¿Qué necesitamos saber del IPRC? Esta herramienta de gestión de seguridad no ha sido inventada ahora recientemente, eso se usa hace décadas en sistemas internacionales como OSHA, OSA, ¿no? Sistemas de seguridad internacionales que manejan estos términos hace muchos años en países americanos, ¿no? Mm, el IPRC ha sido recientemente el año 2011 formalizado, eh, ha sido formalizado por nuestra legislación, ¿no? Por la ley 29783. En agosto del 2011 recién recién han acotado, han aceptado, han implementado esta ley en el Perú, ¿ok? De manera formal desde el 2011 se viene utilizando. Pero, por ejemplo, en el sector de minería ya se venía utilizando mucho antes. El decreto supremo 055 ya existía el año 2010. El 055 ya existía mucho antes, el 024 existía el 2010, ¿no? El 2011 ya deciden implementar para todos los sectores, ¿ok? Em, Vamos a ver un poco de términos generales. ¿Qué es lo que vamos a hacer, no? ¿Ok?
¿Qué es lo que vamos a hacer durante el curso? Vamos a ver definiciones básicas de qué es peligro, qué es riesgo, qué controles vamos a tener, qué es el IPRC, ¿ok? Y algunos conceptos más que debemos conocer para tener este tema claro, ¿ok? La normativa legal, cuáles son las leyes, los reglamentos que debemos conocer para entender cómo debemos llenar el IPRC de forma correcta, cuántos tipos de IPRC existen, y luego vamos a ver lo más importante de este curso, que es la elaboración de una matriz IPRC. Acá dice matriz IPC, está mal, ¿no? Matriz IPRC, ¿ok? Vamos a ver dos casos prácticos, uno para un IPRC continuo y otro para un IPRC línea base. Muy bien. Algunas definiciones. Decíamos que es el IPRC. Es un proceso sistemático que nos permite identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer medidas de control. También en el IPC línea base se considera que es el punto de partida de todo sistema de gestión, o también le dicen que es la columna vertebral para que el sistema de gestión sea fuerte y funcione en todo lo que corresponde a seguridad. ¿Ok? IPRC son las siglas, acá vemos, y identificar peligros, evaluar riesgos y plantear medidas de control. Esas son las siglas que significan IPRC, ¿ok? ¿Qué es un peligro? Esto tiene que quedar absolutamente claro. ¿Qué es un peligro? Si yo no entiendo qué es un peligro, yo no voy a llenar de forma correcta esta herramienta de gestión. Si no entiendo correctamente qué es un peligro, no voy a poder, si soy un trabajador, desenvolverme de manera adecuada antes de realizar mis actividades para identificar estos peligros. Por lo tanto, no voy a reconocer sus riesgos y no voy a saber cómo controlarlos, ¿no? Entonces, existen conceptos interesantes de qué es un peligro, ¿ok? Eh, Estos conceptos están plasmados en las diferentes legislaciones, reglamentos, decretos, ¿no? Eh, Han ido cambiando estos conceptos. Decía que en el 2010, en el reglamento que corresponde a minería, de seguridad y salud ocupacional para minería, ya se hablaba, ¿no? Decía que peligro es todo aquello que tiene potencial de causar daño a quienes, a las personas, equipos, procesos y medio ambiente. Eso decía el decreto supremo. Luego en la legislación, en la ley 29783 y su reglamento, que es este que está acá, el decreto supremo 005-2012, ponen este concepto, ¿no? Que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Ok? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos la característica intrínseca? ¿Qué se entiende por eso? Por ejemplo, un cuchillo, ¿cuál es la característica propia del cuchillo? El cuchillo corta. Es intrínseco del cuchillo, su característica propia de que corta. Un cuchillo corta, ¿ok? El limón, su característica propia de es ácido, ¿ok? El fuego, característica propia de quema, ¿ok? Entonces, característica intrínseca. Por ejemplo, en imagen tenemos estas sustancias químicas. Cada sustancia química tendrá una característica que se convierte en un peligro. Situación. Eh, mm, si me toca sentarme y me siento mal, es una situación. Si me toca conducir un vehículo y no uso cinturón de seguridad, es una situación, ¿ok? Situación. También le llaman acto, condición, pero para este caso una situación. Antes, con el término potencial, todo aquello que tiene potencial de causar daño, se hacía mención solamente a objetos, a cosas que veías, ¿no? Ahora con este término situación amplifica un poco más y te deja de alguna manera identificar una mayor cantidad de peligros, ¿ok? En imagen
tenemos algunos ejemplos de peligros, ¿no? Por ejemplo, si me toca trabajar en esta oficina, ¿qué peligros observo yo? ¿No? Observo, ¿ok? Observo. Observar es encontrar detalles relacionados a lo que busco en esa área. Peligro en esta oficina, todo aquello que tiene potencial de causarme daño en esta oficina. Será, por ejemplo, la falta de orden, la falta de limpieza, ¿ok? Esta falta de orden se convierte en un peligro. O también puede ser más descriptivo y agarrar y decir, no, caja de cartón con papeles sobre el escritorio, ¿ok? Es el peligro. ¿Qué te puede causar? Eh, Puede causar que se caigan, te golpees, pises, etcétera, ¿ok? Esta falta de orden va a causar un estrés que no te va a dejar trabajar bien, va a causar molestias, hasta se pueden caer las cosas, etcétera, etcétera, ¿ok? Riesgos ergonómicos en la oficina. Acá en la siguiente imagen vemos un trabajador que se cae de altura en las escaleras. ¿Cuál sería el peligro ahí? El peligro es realizar trabajos en altura. O si quieres ser más descriptivo, más detalloso, el peligro es realizar trabajos sobre una escalera tipo tijeras, ¿no? Entonces, describes el peligro y luego vas a poder identificar los riesgos. Situación, trabajos en altura, ¿ok? En la siguiente imagen vemos sustancias, vemos manipulación de sustancias químicas, ¿ok? Manipulación de sustancias químicas peligrosas. La manipulación es una situación, ¿ok? Si solo nos tocaría hablar de todo aquello que causa, que tiene potencial de causar daño, diríamos sustancia química como peligro al observar esto. Pero si somos más amplios, decimos mm, la situación, manipulación de sustancias químicas peligrosas, ¿ok? Peligro. Acá, ¿cuál es el peligro? Manipulación de herramientas de poder, ¿ok? Situación. En esta, que no vemos una persona, solo vemos materiales, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el peligro acá? ¿Qué está mal en esta imagen? ¿Qué cosa de esta imagen me puede causar daño? El alcohol de por sí tiene características intrínsecas que son peligrosos. El alcohol de por sí es un material peligroso. El cloro de por sí es un material peligroso, ¿ok? Entonces cuando me toca llenar el hiper C diré alcohol, cloro. Si lo voy a manipular diré manipulación de cloro, manipulación de ácido, manipulación de X cosa. Entonces se entenderá el peligro de mejor forma, ¿ok? Pero ya de por sí cada uno de estos materiales es un peligro. En esta imagen la energía eléctrica se puede ver, no se puede ver probablemente, ¿no? Vemos un símbolo, entonces la manipulación de la energía eléctrica, vamos a poner pausa. ¿Aló? Aló, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Te saluda Miriam del Centro de Capacitación Profesional. Nos habías escrito a través del web. Muy bien, continuemos. Entonces, peligro, energía eléctrica. De por sí la energía eléctrica es un peligro, ¿ok? Eh, Podríamos decir manipulación de energía eléctrica, podríamos decir instalación de tableros o el trabajo que se esté haciendo. Podríamos indicar la situación, podríamos indicar el objeto, la cosa, ¿no? Entonces, peligro, todo aquello que tiene potencial de causar daño, ¿correcto? O situación o característica intrínseca. Entonces, si ahorita, si en este momento observas a tu alrededor, probablemente tengas varios objetos, situaciones que puedan causarte daño a ti, a las personas, a los equipos, a los procesos o al medio ambiente. Y eso es un peligro, ¿ok? ¿Dónde tenemos más información
¿Dónde tenemos definiciones de peligros? En el Decreto Supremo 024 de minería, en uno de los artículos, si no me equivoco, el artículo 7 habla de definiciones, ¿no? Peligro, riesgo. En el Decreto Supremo 05 también está esta definición de peligro. Y así, en la G50 de construcción también tendrán definición de peligro. Estas definiciones van cambiando de acuerdo al reglamento, van cambiando de acuerdo a los estándares que te toca usar, pero al final el sentido común, lo básico, lo que tienes que entender es que peligro va a ser todo aquello que tiene potencial de causarte daño en el trabajo a ti y a tus compañeros. Eso es un peligro, ¿ok? Si estás ahora, no sé, en tu oficina, observa a tu alrededor practicando la técnica de las 6 As, observa arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, y te vas a dar cuenta que vas a encontrar, no sé, 5, 6, 7, 10 peligros, 10 objetos, 10 cosas, 10 situaciones que te podrían causar daño, ¿ok? Esos son peligros. Entonces continuamos. Acá tenemos algunos ejemplos de los peligros, ¿no? Peligros físico-químicos. Vemos un trabajador realizando soldadura, peligros mecánicos, partes en movimiento, peligros químicos, partículas de polvo, peligros psicosociales, exceso de tiempo en el trabajo. En minería, por ejemplo, trabajan más de 15, 16, 17 horas en una jornada. Los profesionales la supervisión, ¿no? Los trabajadores 12 horas. Riesgos o peligros biológicos en las cocinas o donde se tengan que manipular sustancias orgánicas, ¿no? Presencia de vectores, mosca, dengue, peligros eléctricos, peligros locativos, peligros ergonómicos, peligros físicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante entender esta clasificación de peligros? De alguna forma te ayuda a ampliar tu capacidad de observación el momento que te toque llenar esta herramienta de gestión y vas a poder mejorar tu percepción en lo que te toque y vas a identificar una mayor cantidad de peligros. Es importante conocer esta clasificación, ¿sí? Mm, Ahora vemos, ya tenemos claro qué es un peligro, ahora vamos a ver qué es un riesgo. Ok, si peligro es el filo de un cuchillo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que me corte, ¿ok? Si peligro es un equipo en movimiento, ¿cuál es el riesgo? Que me atropelle, ¿ok? Que se vuelque. Si peligro es las chispas que produce el corte con una moladora, ¿cuál es el riesgo? Que estas chispas tengan contacto con mis ojos, que estas chispas tengan contacto con algún material inflamable, ¿ok? Riesgo. Entonces acá hay algunos ejemplos de riesgo. También el concepto que te da el Decreto Supremo 005 dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. También hay otros conceptos de riesgo que dice que es la combinación de la probabilidad versus la severidad, reflejados en la posibilidad de que el peligro cause daño o lesión a las personas, procesos, ambiente, ¿no? Equipos. Entonces, las definiciones de riesgo también de alguna forma las tratan o sea, no tiene la misma definición en los diferentes reglamentos, pero te llevan a lo mismo, ¿no? Ok, por ejemplo, si acá mi peligro es una superficie mojada o resbalosa, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué me puede ocurrir si camino sobre esa superficie mojada? Una caída al mismo nivel, ¿ok? Si el peligro son trabajos en altura, ¿cuál sería el riesgo? Caídas a distinto nivel. Que el trabajador, la persona, se caiga, ¿no?
¿Cuándo es considerado según el reglamento trabajo en altura? Cuando se habla de 1.8 metros para arriba, ¿no? Algunos estándares en algunas minas consideran desde 1.50, o sea, superan. Si tu mina dice, o si tu estándar, si tú en tu empresa quieres establecer un estándar que dices que a partir de 1 metro para arriba vas a considerar 1 metro, vas a considerar trabajo en altura, la ley te lo permite porque estás por encima de, ¿no? ¿Ok? Mm, choques, golpes, otro riesgo. ¿Cuál es el peligro? Dice, estructuras u objetos a baja altura. Mm, ¿Qué te puede pasar? Golpes en la cabeza. Si el peligro es objetos sueltos en altura, cuando estás realizando trabajos en altura y tienes herramientas manuales o herramientas de poder, estas herramientas tienen que estar aseguradas a las estructuras que son los andamios, ¿no? Puedes usar pequeñas cuerdas, asegurarlas, amarrarlas o a tu mismo cuerpo. Esta llave, para que no se te caiga arriba, podrías amarrarla a tu mano con una pequeña cuerda y estarías aplicando un control. Esa llave no se va a caer y no va a golpear a las personas que estén abajo. Al mismo tiempo, abajo también pondrán controles de delimitación, se utilizarán mallas, etcétera, etcétera. Mientras más controles, el riesgo no te va a causar daño, ¿no? Eh, Siguiente, vemos si el peligro es levantamiento manual de cargas, levantamiento manual inadecuado de cargas, ¿ok? Algo tiene que estar mal en esta situación para que se convierta en un peligro, o sea, es inadecuado, lo estás levantando mal, entonces se convierte en un peligro y el riesgo es lesiones musculoesqueléticas, ¿ok? Contacto eléctrico. Si el peligro son las instalaciones eléctricas energizadas, entonces el riesgo es la electrocución o las quemaduras. En tu ambiente donde estás en este momento, si has identificado 5 o 10 peligros, ¿qué riesgos les corresponden a esos peligros? No sé, se me ocurre si estás en tu oficina y tienes libros mm, que están sobre el nivel de tu cabeza, libros pesados, y no están bien acomodados, están con el riesgo de caídas, te pueden golpear. Si el piso donde estás en este momento no está correctamente ordenado, limpio, te puedes resbalar, te puedes caer. Si hay cajas abiertas, te puedes caer, golpear, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones. ¿Qué me puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si? ¿No? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Esta persona se va a caer. Normalmente los riesgos están relacionados con verbos, ¿no? Caídas, golpes, lesiones, choques. Aquí cuando hablamos de lesiones, en algunos casos la lesión ya vendría a ser una consecuencia, ¿no? ¿Ok? Esta lesión ya es una consecuencia de este levantamiento. Entonces, hay, hay situaciones donde estos términos se confunden y no ayudan a que la herramienta de gestión funcione. Lo ideal es que seamos prácticos y que hagamos que esta herramienta, que estos términos nos ayuden a llenar un IPRC de forma correcta. ¿Ok? El nivel de riesgo. ¿Cómo se mide el nivel de riesgo? Si yo digo que el peligro es la manipulación de una amoladora, el riesgo es de que esta amoladora eh, si digo que la manipulación de la amoladora y proyección de partículas, el riesgo es el contacto de las partículas con mis ojos o el contacto de las partículas con material inflamable, ¿ok? Pero ¿cuál es el nivel de este riesgo? ¿Será alto, medio, bajo? Este riesgo del contacto con, con las partículas que produce el amolado o el esmerilado, ¿será alto, medio, bajo? ¿Cómo mido este nivel de riesgo? Para medir el nivel de riesgo existe una matriz
donde haces un contraste de la severidad versus la probabilidad, ¿ok? Contrastas la severidad y la probabilidad y puedes medir el nivel de riesgo y te indica si es el nivel de riesgo alto, medio o bajo. Para esto debemos entender de qué manera afecta la probabilidad y la severidad en una situación. Acá tenemos unos ejemplos A, B, C y D. En la imagen A vemos a un trabajador que sube un andamio 15 veces al día. ¿Ok? Por algún motivo este trabajador baja del andamio y sube, baja y sube. Puede ser para el traslado de materiales, quizás para el armado de otros andamios, no lo sabemos. Pero acá la probabilidad de que este trabajador se accidente va a ser mayor. Mientras más veces sube y baja del andamio, tiene mayor probabilidad de caerse. ¿Ok? En la imagen B dice, el trabajador sube al andamio 3 veces al día. Ok, sube un momento en la mañana, al mediodía y terminando la guardia. Quiere decir que sube, se instala con todos los dispositivos de seguridad que corresponden, hace su trabajo, baja para almorzar y al final de la guardia baja otra vez. Entonces la probabilidad de que este trabajador se caiga subiendo y bajando del andamio va a ser menor, porque las veces que él sube y baja son menores, 3 y 15, ¿ok? Probabilidad menor, probabilidad mayor, en base a la frecuencia. En la imagen C vemos trabajo sobre una escalera. ¿Será lo mismo trabajar a 1,50 m que trabajar a 3,50 m? Si este trabajador se cae de 1,50 m, la severidad o el daño que va a tener probablemente sea menor a que un trabajador caiga de 3,50 m para arriba. ¿Ok? Recordemos, trabajo en altura de 1,80 m para arriba. Trabajo de alto riesgo, cuando es en altura de 3,50 para arriba ya tiene mayor riesgo. ¿Ok? Trabajo en altura 1,80 m. Entonces, si tú te caes a 30 centímetros, no va a ser lo mismo que te caigas a 3,50. El daño va a ser menor, el daño va a ser mayor. Si caes a 3,50, ya estamos hablando de un daño fatal. A 1,50 m la probabilidad también puede ser fatal, pero es menor. El riesgo es menor. ¿Ok? Entonces, dice, en el nivel de riesgo es más elevado en el caso A, debido a que una mayor frecuencia de exposición, la probabilidad de ocurrencia de un accidente aumenta. El nivel de riesgo es más elevado sobre el andamio debido a que a una altura superior los posibles daños de severidad al trabajador pueden ser mayores. Severidad. ¿Okay? Control. Ya sabemos que es un peligro, ya sabemos que es un riesgo. ¿De qué manera debo controlar estos riesgos, estos peligros? ¿Qué es lo que dice el Decreto Supremo 005? Dice que el control debe ser una toma de decisiones basadas en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Es decir, si mi nivel de riesgo resulta alto, los controles deben ser inmediatos, se debe paralizar la actividad. Si el riesgo resulta medio, se debe tomar controles o tener una supervisión en la actividad. Si es bajo, puede ser tolerable dependiendo de la situación. ¿Ok? Entonces, cuando me toque implementar un control en el IPRC como trabajador o como empleador, debo conocer esta jerarquía de control de riesgos, debo tener clara esta información, porque lo primero que me tiene que venir a la mente es cómo yo voy a eliminar ese peligro o ese riesgo para que los trabajadores no salgan lesionados o accidentados. ¿Ok? Luego si no puedo eliminar este peligro o este riesgo, debo pensar de qué manera puedo yo sustituir este peligro o este riesgo. Normalmente estos dos están relacionados
a inversión para el empleador, porque sustitución normalmente está relacionado a cambio de equipos, cambio de maquinarias, ¿ok? Sustitución de un sistema por otro, eliminación de igual forma. Quiero eliminar el peligro de corte, ya no quiero tener algo que me cause el peligro, el riesgo de cortes por el peligro de manipulación de discos, no sé, desaparezco esa actividad y pongo otra. ¿Okay? Los controles de ingeniería también son una inversión que al empresario, al empleador le va a traer bastante beneficio, ¿no? Y yo le pongo una jaula a este equipo, a este equipo, y voy a evitar, voy a aislar a las personas del peligro. Controles de ingeniería. Controles administrativos relacionados a todos aquellos controles que tienen que ver con el tema documentario, con el tema de capacitaciones, con el tema de información, inspecciones, etcétera, etcétera, señalización, ¿no? Estos dos últimos controles son la última barrera, no son efectivos, ¿no? O sea, y son los controles que un profesional joven o un trabajador le pone más cuidado, ¿no? Oye, usa tus lentes, oye, usa tus guantes. El EPP es la última barrera, ¿no? Es lo último en lo que debemos pensar. Eh, Estos dos controles no son muy efectivos desde el punto de vista del empleador. Sin embargo, estos dos últimos controles son lo que le toca al trabajador realizar en el campo, ¿no? O sea, si yo estoy llenando un IPRC continuo, yo no puedo decir en ese momento voy a implementar un control de sustitución, no está en mis manos como trabajador, pero sí el EPP, sí estas inspecciones, estos dos controles de acá, ¿no? Entonces, al momento de llenar un IPRC continuo, casi siempre al trabajador le toca desenvolverse acá, en estas barreras, ¿no? Mm, Sin embargo, no debemos descartar la utilización de estos controles, porque por el control de ingeniería también, ¿no? O sea, hay controles de ingeniería ya implementados que solamente al trabajador le toca utilizar en ese momento en el campo. Entonces también. Algunos ejemplos, ¿no? Eliminación, una máquina automática, ¿no? Que ya sea que tenga peligros mecánicos, físicos, algún tipo de peligro. Dice, la eliminación se elimina el peligro aislando la fuente del riesgo. O sea, ya esos peligros que tiene esta máquina, las bordeo. También podría ser un control de ingeniería, ¿no? O sea, le he puesto guardas, he puesto barreras, es un control de ingeniería. Eliminación, hay pocos ejemplos, eh, pero sin embargo existen, ¿no? Un ejemplo, un término, algo simple sería en un lugar donde desarrollo mis actividades y el ambiente en ese momento está este, con falta de orden y limpieza. Y si hablo de esos peligros, si hago la limpieza y hago el orden, podríamos hablar de eliminación quizás para ese tipo de control en ese momento como trabajador, ¿no? Sin embargo, no lo toman así. Para eliminación hablan de inversión, hablan de cambiar sistemas, hablan de otro tema que es más complicado, ¿no? El tema de sustitución. Eh, la manipulación de discos de corte, ¿no? Estos discos de corte te pueden mutilar las manos, los dedos. Ahora, con la evolución de la tecnología, hay máquinas de corte que ya no utilizan discos, sino utilizan una broca, ¿no? Una broca que gira y que también te permite cortar, pero ya no estás expuesto a este disco de corte. Cambias un equipo por otro, ¿ok? El control es de ingeniería. Este ambiente produce X peligros, X riesgos. Lo delimito, le pongo guardas de seguridad y el peligro queda aislado del trabajador y el control de ingeniería funciona.
controles administrativos, ¿no? Los procedimientos, capacitaciones, estándares. A ver, mis trabajadores en tal sector no conocen cómo utilizar este disco, los capacitamos, les hacemos un checklist, X cosas, ¿no? Le damos un procedimiento, le damos un manual, todo eso es control administrativo, señalizamos dónde debe ir, dónde no debe ir, todo eso es un control administrativo. Y por último, el uso de EPPs, ¿no? Los EPPs en el sector donde están los peligros son obligatorios, ¿no? De acuerdo al reglamento, hay EPPs básicos de seguridad que en toda obra, en todo lugar donde hay peligro se deben utilizar. Es la protección de cabeza, es obligatoria, protección de ojos, obligatoria, protección de manos, obligatoria, pies, ¿no? Y algunos específicos que dependiendo al peligro, al riesgo donde están expuestos, incrementan, por ejemplo, el tapón auditivo si hay ruido, ¿ok? Lo básico en una obra es que protejas tu cabeza, tus ojos y que seas visible, no que tengas un chaleco visible. Ya dependiendo si vas a hacer trabajos manuales, los guantes, algo que no es negociable son los zapatos de seguridad, ¿no? Que te protejan los pies. Muy bien, hasta ahí hemos dado algunos conceptos básicos de peligro, riesgo y cómo controlar estos. Ahora vamos a ver la normativa legal. Un resumen rápido de qué fechas han sido implementadas estas leyes en nuestro país. ¿Ok? La línea de tiempo, evolución de la normativa legal en seguridad y salud en el trabajo en el Perú. En el año 2011, en agosto, el 20 de agosto, promulgan esta ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Desde agosto del 2011 sale la ley y todos los sectores están obligados a implementar esto, ¿ok? Hasta la policía, los municipios, sectores privados y públicos, todos, absolutamente aplica para todos. ¿Qué busca esta ley? Busca prevenir accidentes y cuidar la vida de los trabajadores, cuidar la integridad de los trabajadores en seguridad y en salud en el trabajo, ¿ok? Una vez que sale la ley el 20 de agosto del 2011, al año siguiente sale su decreto supremo, sale su reglamento. ¿Okay? En abril del año siguiente sale su reglamento, que es el decreto supremo 005. Junto a este reglamento salen algunas guías, formatos referenciales, ¿no? Ya el 2013 sale la resolución ministerial 050, donde te da los formatos referenciales para implementar un sistema de gestión ya más fornidos, ¿no? Ya que hasta la fecha se vienen utilizando. Estos formatos referenciales tú los puedes mejorar. Si están por encima, el estándar está por encima, normal funciona. Salen más resoluciones ministeriales, salen modificatorias, la ley 302222. El año 2017 sale otra modificatoria y así. Cada año tras año van modificando la ley, sin cambios significativos hasta el momento en cuanto a esta ley. Por ejemplo, en minería sí, ¿no? O sea, sale su modificatoria y cambian conceptos, cambian varias cosas que incluso al empresario, al que viene a ser el titular minero, le toca invertir bastante dinero para poder cumplir con esta normativa. ¿Ok? ¿Qué debemos saber de esto? Que el año 2011, en agosto, se ha implementado una ley que se llama 29783 con su reglamento, y eso debemos cumplir todos los sectores. ¿Cuántos tipos de IPRC existen? Existen 3 tipos de IPRC. El IPRC línea base, el IPRC específico y el IPRC continuo. ¿De dónde sale esto? Te lo dice la legislación, lo debes implementar. El IPC línea base es obligatorio en todos los sectores. ¿Quién lo hace el IPC línea base? Lo hace el titular, lo hace el empresario, ¿no? Lo hace el que al que le toca el empleador, ¿ok? El empleador lo hace, pero no lo hace solo, ¿ok? Lo hace con
los trabajadores, puede ser con el sindicato, en el caso de que tengan varios trabajadores, o simplemente con los trabajadores si son pocos, ¿no? Recordemos, menos de 20 trabajadores, no hay comité de seguridad, más de 20 trabajadores hay comité de seguridad. O sea, ¿qué dice la ley? Que en la implementación de este IPRC línea base tienen que participar los trabajadores. Ahora ya toca a los especialistas ver cómo hacemos que participen estos trabajadores. Porque los trabajadores, recordemos, tú como empresario los tienes trabajando al 100% en lo que les toca. Y sacarlos para hacer tema de seguridad cuando no hay cultura es un poco difícil. Ya al que le toca hacer este tema de la implementación de la hiperlínea base tiene que ver en qué momento lo saca, cómo lo saca, de qué manera lo hace participar. Algunas veces es recomendable hacerlo in situ, ¿no? En la actividad donde está el trabajo, vamos, nos situamos ahí junto al trabajador y comenzamos a revisar esto en campo. Y luego en oficina lo plasmamos, en gabinete plasmamos esta realidad en el hiperlínea base. Sin embargo, este hiperlínea base se pide antes de que se ejecuten las actividades, ¿no? Entonces, ahí tenemos trabajadores de confianza y expertos que ya conocen la actividad, que podrían ir y revisar el área donde se va a trabajar y comenzar a desarrollar este IPRC línea base. Muy bien. ¿Quién lo hace? Lo hace el empleador, es el responsable. Antes de que se realice cualquier proceso deberíamos tener el IPRC línea base, ya que es ahí donde decimos qué peligros, qué riesgos y qué controles tenemos, ¿no? O deberíamos implementar para que nuestros trabajadores no se accidenten. El IPRC específico no se usa mucho. En algunos estándares en minería te piden un IPRC específico cuando hay cambios en tu proceso, cambios en tus actividades, o hay alguna actividad nueva que estás implementando que no ha sido plasmada en tu IPRC línea base, te piden que implementes un IPRC específico para esa actividad, ¿no? ¿Ok? El IPRC continuo para minería es obligatorio. Todas las guardias en cada actividad, el trabajador o grupo de trabajadores conjuntamente con su supervisor debe realizar un IPC continuo antes de que se realice la actividad. Si el trabajador va a realizar durante su jornada 3 actividades, pues deberá tener 3 IPRC continuos. ¿Ok? El IPRC continuo es una herramienta de seguridad activa que te ayuda a ver peligros antes, durante y al terminar la actividad. Un trabajador que realiza el IPRC continuo de forma correcta es un trabajador que está previniendo accidentes, porque en ese IPRC le está diciendo qué controles va a tener para esos riesgos, para esos peligros que hay en ese lugar donde está trabajando. Entonces, esta es una herramienta que está ahí en el momento donde el trabajador está. En cambio, el IPRC línea base es una sábana que se ha realizado, es bastante información que está ahí en la oficina, en los archivadores, que está publicada ahí en la puerta de la oficina de seguridad, en los paneles, no sé, es una información muerta que muy pocos trabajadores muy pocos los trabajadores lo revisan. Nosotros tenemos la obligación de difundirles, darles, ¿no? Pero es una información que está ahí. El IPRC continuo es una herramienta de gestión que le toca revisar el día a día al trabajador. Entonces hoy día vamos a ver un ejemplo práctico de esto, del IPRC continuo. ¿Ok? Y los otros sectores, construcción, pesquería, utilizarán un IPRC continuo. No están obligados, según la legislación, a utilizar, pero sí podrían implementarlo. Ellos usan el ATS o el AST. Podrían implementarlo, sí, sin problemas. La legislación les habla de identificar peligros, evaluar riesgos, pero no les dice. En cambio, en minería sí, en uno de sus anexos, si no me equivoco, es el anexo 7, te da este IPRC continuo como ejemplo y te dice que tú debes implementar en tu empresa. ¿Ok? Muy bien, vámonos a elaborar un IPRC. ¿De qué manera se elabora el IPRC? Ya sea el IPRC línea base, el IPRC continuo, ¿no? O sea, este es el modelo de gestión de riesgo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Debo identificar el peligro. ¿Ok? ¿Cómo identifico el peligro de forma correcta? Vamos a hablar del IPRC continuo. Si estoy en el frente de trabajo, lo que me toca es aplicar alguna técnica de observación
donde yo pueda al 100% mejorar mi percepción de peligro y determinar todos los peligros que me puedan causar daño en esa actividad. No uno, no dos, no tres. Todos los peligros que me puedan causar daño. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera identifico el peligro de forma correcta? Hay una técnica que es una técnica efectiva, que funciona, que algunas mineras que tienen altos estándares lo utilizan, que se llama la técnica de las 6 As. La técnica de las 6 As. Es una técnica donde el trabajador, antes de realizar sus actividades, debe observar arriba, debe observar abajo, debe observar adelante, debe observar atrás, a la derecha y a la izquierda. ¿Observar qué? Observar los peligros, todo aquello que le pueda causar daño en ese lugar, ¿ok? Entonces, de esta forma, el trabajador identifica el 100% de peligros antes, los peligros visibles antes de realizar la actividad. Y los peligros durante la actividad, cuando ya comenzó el movimiento, esas situaciones, ya en base a la experiencia de cada trabajador, dirá, durante el trabajo se produce ruido, durante el trabajo hay manipulación de herramientas, y esos también son peligros que deben ir plasmados en el I+C, ya sea continuo o línea base, ¿ok? Identificar estos peligros antes de realizar la actividad. Ahora, le estimamos un riesgo para cada peligro. Tenemos el listado de peligros para cada tarea, para cada actividad, y luego decimos cuáles son sus riesgos. Peligro, riesgo, ¿ok? Hemos determinado el riesgo. Luego le damos un valor a ese riesgo, le damos un número, decimos si ese riesgo es alto, medio, bajo. ¿Será importante esta estimación? Sí, porque si los trataríamos a todos los riesgos por igual, no habría una forma de priorizar y darle un control adecuado. Entonces, ¿qué riesgos se deben priorizar? Aquellos riesgos que te pueden quitar la vida, que te pueden causar incapacidad permanente o que pueden causar la muerte de varias personas. Esos riesgos son los que debemos priorizar. Entonces es importante decir ese riesgo, qué tipo de valor tiene, es alto, medio, bajo. En la legislación te da una matriz donde te indica, te da algunos ejemplos de cómo tú podrías darle un valor a ese riesgo. También el I+C continuo de minería te da una matriz de 6x6 o 6x5, donde te dice de qué forma tú puedes darle un valor a este riesgo. Es lo que más adelante vamos a ver en un ejemplo práctico. ¿Ok? La idea es decir, ese riesgo es alto, medio o bajo. ¿Me puede matar? ¿No? Puede causar alguna incapacidad permanente o es un riesgo que podemos sobrellevar, ¿ok? Y luego, una vez identificado el valor de ese riesgo, decimos qué controles tenemos, qué controles debemos implementar, ¿ok? Respetando la jerarquía de control de riesgos. ¿Puedo este riesgo eliminarlo? ¿Puedo sustituirlo? ¿Puedo aplicar un control de ingeniería administrativo o solo con los EPPs? ¿Ok? Este ciclo se repite y hablamos de un tema de mejora continua. ¿Qué parámetros se tienen que ver en la matriz I+C para darle un valor al riesgo? Es la probabilidad versus la severidad. ¿Ok? Recordemos, nivel de riesgo, la combinación de la probabilidad versus la severidad reflejados en la posibilidad de que el peligro cause daño o lesión a las personas, equipo, proceso o ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la probabilidad? Dice que es la cantidad de veces que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado. ¿Ok? ¿Qué tan probable es que un trabajador se caiga de su andamio si sube 15 veces al día? La severidad es la consecuencia de un evento específico y representa el costo del daño, pérdida o lesión. ¿Qué tan grave es el daño si un trabajador se cae de 15 metros de altura? ¿Puede perder la vida? ¿Ok? Entonces, severidad, daño, probabilidad, frecuencia. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos dos parámetros. Acá hay un cuadro que te pone como ejemplo la legislación, donde ves severidad versus probabilidad. La severidad es de ligeramente dañino hasta extremadamente dañino. La probabilidad baja hasta alto.
Entonces, para un riesgo X decimos si la probabilidad es media y el riesgo es dañino, será moderado o será importante o será intolerable. Entonces es una matriz, es un ejemplo de una matriz. Vamos a ir a un caso práctico, ¿ok? Tenemos una imagen. Vamos a poner un ratito pausa. A ver, continuemos con el caso práctico. En pantalla tenemos una imagen relacionada a la pequeña minería o minería artesanal, ¿no? Eh, no sabemos exactamente cómo está el tema de gestión de seguridad en este sector. Probablemente todavía hay mineros artesanos, pequeños mineros, que al realizar sus actividades no utilizan de forma correcta el IPRC continuo o todavía no lo conocen, ¿no? Por eso he decidido utilizar esta imagen para realizar el llenado correcto de un IPRC. Lo primero que debemos saber es que para desarrollar esta herramienta de gestión de seguridad se debe hacer siempre en el área de trabajo, en el lugar donde se va a desarrollar la actividad. He visto algunos casos, por ejemplo, en gran minería, ¿no? Que ya vienen con el IPRC lleno, ¿no? Desde su habitación, el campamento traen y tienen ahí el IPRC lleno. Comienzan su actividad y ni bien llegan, ya están haciendo la actividad, ya lo tienen el IPRC lleno. Entonces ese IPRC no sirve porque las condiciones en el lugar de trabajo cambian día a día, hora por hora, ¿no? Un día puede haber un obstáculo, el día siguiente no. Entonces la idea de este IPRC es que nosotros nos pongamos a analizar, a pensar, a escribir todos los peligros que están ahí en el lugar de trabajo. Si es que no se realiza en el lugar de trabajo, esta herramienta de gestión no sirve. Es una herramienta que solamente es un papel que está ahí, no ayuda, ¿no? Entonces hagamos que esta herramienta trabaje de forma correcta. Una regla importante se desarrolla en el lugar donde se va a trabajar, ¿ok? En este ejemplo tenemos a dos trabajadores, un perforista y su ayudante, realizando la actividad de perforación, ¿ok? Entonces el jefe de guardia, a inicio, al maestro capataz les da la orden de trabajo de realizar la perforación en el frente y los trabajadores de inmediato deben realizar el IPRC continuo. Eso es lo correcto. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer el IPRC continuo? Primero, observamos los peligros que hay en el lugar de trabajo practicando alguna técnica de observación. Las técnicas de 360 grados, las 6 A's, ¿no? La idea es que puedas observar todo tu área de trabajo al 100%. Entonces, en este caso vamos a practicar las 6 A's y vamos a ver qué peligros tenemos en la imagen. Entonces, las 6 A, recuerden, observo primero arriba. ¿Qué es lo que observo? Observo los peligros, observo todo aquello que me pueda causar daño o la situación o característica intrínseca con potencial de causar daño. Entonces vemos en círculos rojos que hay rocas sueltas, ¿no? Fragmentos, rocas sueltas que se podrían desprender, caer, golpear, aplastar al trabajador. Ese es un peligro, rocas sueltas, ¿ok? Arriba observamos, si hubiera algún peligro más, lo apuntamos en el IPRC. Si no hay, pasamos abajo, observamos el piso abajo. ¿Qué vemos en la imagen? En la imagen vemos objetos, ¿no? Vemos cables, costalillos, vemos rocas también que han sido de algún desate manual.
Entonces vemos una falta de orden y limpieza, ¿no? En el piso apuntamos como peligro, falta de orden y limpieza, o vemos fragmentos de roca, cables, como quieras. Si este cable tiene energía, ya sea eléctrica, neumática, también es un peligro, ¿no? Cable energizado, manguera presurizada, lo que fuese, ¿no? Entonces es un peligro, ¿ok? Hemos observado arriba, hemos observado abajo, ahora observamos adelante, en el frente, es donde estamos nosotros, en el frente. ¿Qué peligros habrá ahí? ¿Habrá algún tiro cortado? ¿Habrá un remanente de explosivo? ¿Habrá, no sé, rocas sueltas también? ¿Habrá gases? ¿Habrá polvo? ¿No? Entonces lo que observamos en ese momento lo apuntamos como peligro en el IPRC, ¿ok? Luego observamos a la derecha y a la izquierda. A la derecha vemos puntales, ¿no? X peligros, igual a la derecha. Estaría igual al otro lado, a la izquierda estaría la máquina perforadora, estaría lo que fuese. Entonces, practicando la técnica de observación de las 6 As, hemos observado, y también faltaría atrás, ¿verdad? Atrás vemos este espacio abierto, riesgo de caída de personas o riesgo de que algún tercero venga, riesgo de, no sé, hasta de asaltos, de lo que fuese, ¿no? Entonces todo aquello que me puede causar daño. He identificado ahí como 5 o 6 peligros. Ahora esos son peligros antes de realizar la actividad, porque antes todavía no está perforando, antes todavía no está acá. Y durante la actividad, ¿qué peligros habrá durante? Durante se genera vibración, se genera polvo, se genera ruido, hay manipulación de herramientas, manipulación de equipos, ¿ok? Entonces, durante la perforación también hay otros peligros. Y al finalizar la actividad también hay otros peligros. Hay energía eléctrica, lo que fuese. Entonces, todos esos peligros, una vez identificados, los plasmamos en el IPRC. Después determinamos su riesgo, le damos un valor a ese riesgo y planteamos las medidas de control. Por ejemplo, este es un cuadro donde mostramos peligros, riesgos, evaluación de riesgo, controles, riesgo residual, controles adicionales y responsables. ¿Ok? Por ejemplo, para rocas sueltas en el techo como peligro, ¿cuál sería el riesgo? La caída de las rocas, el aplastamiento, golpes. ¿Ok? Considerando el aplastamiento como riesgo, esta es una matriz de evaluación de riesgos que lo ha creado la inteligencia artificial al crear este formato. Es un ejemplo nada más, no es la matriz que se utiliza en minería. Por ejemplo, para este ejemplo dice que la inteligencia artificial ha considerado este riesgo de caída de rocas como alto, que es correcto porque alto puedes perder la vida, y le da estos valores a probabilidad y severidad. ¿Ok? Entonces, si es alto, se tiene que actuar de inmediato, se paraliza la actividad y se aplica controles. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como trabajador en ese momento, conjuntamente con mis supervisores o con la empresa, para que ese riesgo, ese peligro que está ahí no me cause daño? Una inspección visual del techo, un puntero de seguridad, es lo que dice la inteligencia artificial. En la práctica, como trabajador en el frente, ¿qué controles pondrías tú? Por ejemplo, sería un redesate manual de rocas con las barretillas, hacer caer las rocas sueltas, un sostenimiento si se necesita, dependiendo del tipo de roca, ¿ok? ¿Podré eliminar al 100% el riesgo de caída de rocas? ¿O todavía siempre va a existir? Cada vez un fragmento más pequeño, un fragmento más grande. Entonces eso va a estar en base a la experiencia del trabajador para la capacidad de reconocer el tipo de roca, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, ese riesgo de caída de rocas eh, probablemente siempre esté ahí, a no ser que utilicemos algún método de sostenimiento, llámese chocre, ¿no? Que
anule al 100%, pero siempre la probabilidad va a estar ahí. Entonces le ponemos los controles acá. Recuerdan que había mencionado que los controles que el trabajador aplicaba era el control administrativo y el control de uso de PPs, el que más se aplicaba en la práctica y son esos. El control de ingeniería quizás. Entonces, ¿qué hago yo como trabajador para evitar que esta roca me aplaste? Hago una inspección del terreno y redesato la roca. Entonces, ese control va a evitar de que yo me exponga a rocas sueltas, porque las rocas sueltas las voy a desatar, las voy a soltar, las voy a botar al piso. Una vez que he aplicado ese control, ¿el nivel de riesgo bajará? Sí, porque esa roca, ese fragmento grande ya no me va a caer. Y si por ahí hay una roca más abajo, si me cae ya no me va a matar, ya no va a haber mortalidad, probablemente el riesgo baje. Y para controlar este riesgo después, ¿qué controles más puedo incrementar? Sostenimiento oportuno, desatado de roca, ¿no? Esto, por ejemplo, es de un IPC línea base. Esto del control residual es un IPC línea base. En el hipercontinuo llenamos hasta los controles existentes y vemos y medimos el nivel de riesgo residual. ¿Ok? Acá vamos a ver un ejemplo. ¿Correcto? Riesgo residual. Tenemos que tratar de llevar el riesgo residual hasta bajo para que se pueda trabajar y medio en algunos casos. Con un nivel de riesgo alto yo no puedo trabajar. ¿Ok? No se puede regresar. Pausa.